Padre amado, te damos gracias por esta mañana en la que nos has permitido recibir nuevos conceptos que enriquecen nuestra vida en ti, que nos permiten, Señor, amarte más, adorarte con más ahínco, con más convicción, porque sabemos tu naturaleza tan amorosa, tan llena de ese amor misericordioso con que nos bañas, nos cubres cada día. Te damos gracias por permitirnos recibir esta información, por recibir estos nuevos conocimientos, Señor, y te pedimos que a través de esto, Señor, nos permitas ser más hacedores de tu palabra, no solamente oidores, y ser transformados con lo que tú nos estás dando en esta mañana. De igual forma te pedimos que seas tú guiándonos hacia adelante para que todo esto que estamos listos para recibir en esta semana sea porque proviene de ti, sea de bendición, sea edificante y sirva para caminar de acuerdo a tu agradable y perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Otro nivel. Es una experiencia de otro nivel, definitivamente. Está uno sudando terriblemente, pero qué felicidad es estar acá con ustedes. Ver esas caras tan contentas, tan alegres. En la mañana que llegaron, muchos de ustedes venían así como que en una nube de desánimo, una actitud media, así como que apaciguados, dicen los mexicanos. Pero hoy los veo ya ahorita con otro espíritu. Realmente el Señor es poderoso. Me da gusto ver que estén sonriendo, no obstante el calor, no obstante ese delicioso almuerzo que nos dieron. Así que bueno, vamos a continuar con esto. Quiero antes que nada hacer un breve anuncio, pero más bien sería como una reflexión con respecto a lo que estaba comentando Tim de las memorias USB, donde se va a incluir lo de las sesiones que estamos viendo, que se están grabando. Yo les sugiero que independientemente de que van a tener eso, ese material, pues va a tener todo lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, el día de mañana, a partir de mañana, vamos a tener sesiones muy importantes que son de interacción. Entonces, es mucho más importante estar en ese proceso que pensar que todo esto es teórico y que lo vamos a recibir nada más a nivel intelectual. No. A partir de mañana vamos a tener mucha práctica de todo esto, mucha administración, y creo que esa es la parte mucho más importante para poder asimilar todo este conocimiento y podérselo llevar uno. Es como cuando dicen que si te quieres llevar lunch o itacate, dicen los mexicanos, ¿no? Cuando se lleva una comida de la que sobró en una fiesta. Bueno, en algunos lugares dicen, sí, te la puedes llevar, pero cuesta. Entonces, este itacate espiritual que vamos a tener, se vale llevárselo, pero puesto. Entonces, mañana y pasado mañana, yo los invito a que estén aquí con esa actitud, con muchas ganas de aprender, de recibir, porque vamos a ser grandemente ministrados. ¿Ok? Bueno, así que esperen mucho con los videos, pero esperen más de lo que el Señor va a hacer con nosotros hoy y mañana. Bueno, vamos a hablar de un poco, después de todo lo que estuvo explicando Tim, respecto a nuestra relación con Dios, la forma como nos vemos, la identidad que tenemos en Dios, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco de las realidades del mundo espiritual, porque vivimos en un mundo con muchos sentidos, donde hay muchas cosas. Bueno, vivimos con 5 sentidos, ¿verdad? El olfato, el tacto, la vista, el gusto y el oído, ¿no? Y eso nos da una percepción de lo que hay allá afuera. Con eso percibimos, probamos y estamos recibiendo experiencias constantemente a través de esos 5 sentidos. Sin embargo, hay cosas que ocurren a nivel espiritual. Y esas cosas son situaciones que vamos viendo que van impactando nuestra vida a nivel espiritual. Muchas veces creemos que son cosas simplemente porque me pasó algo, o a veces porque nos tropezamos o porque tuvimos alguna experiencia muy simplista. No se trata de ponerle todo al enemigo,
porque yo soy de la idea de que Dios ya hizo la labor, es a quien debemos de exaltar y no tanto al enemigo. Sin embargo, sabemos que está todo el tiempo buscando oportunidades para estar robando, matando, hiriendo, sacándonos de foco. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Yo creo que todos nos podemos imaginar que Adán y Eva fueron creados para tener esa relación con Dios de una forma prácticamente perfecta, divina, ¿no? Sin embargo, bueno, dieron el mal paso, entraron en ese pecado. ¿Y eso por qué fue? Porque un espíritu que entró en desobediencia, desconoció a Dios, antes de que el hombre fuera creado, se propuso a maltratar la obra de Dios. Y entonces, bueno, va y busca de alguna forma influir en el ser humano. ¿A través de qué? De engaños. Y finalmente, yo a veces me pongo a reflexionar, no sé ustedes, pero yo me pongo a pensar, ¿por qué el enemigo usó a la serpiente como vehículo para tentar a Eva y a Adán? Yo digo, bueno, en el Edén seguramente todo era tan hermoso, tan bien hecho, tan perfecto, que hasta la serpiente seguramente era hermosa. Yo siempre que veo una serpiente le tengo pánico, le tengo terror. Digo, no, esto no me dan miedo, pero finalmente no me gustan, las repelo, ¿no? Quizás es algo muy natural de nuestra propia naturaleza humana que ha sido trastocada precisamente por el pecado. Pero quizás yo me pongo a pensar, el enemigo es Satanás es tan astuto que haber dicho, ¿por qué escogió a la serpiente? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué escogió a la serpiente? Bueno, yo quiero suponer que porque la serpiente era bonita, quizás, y tenía cierto acceso o cercanía a Adán y a Eva. Quizás andaba por ahí en el jardín con ellos. Digo, eso es solamente un cuento. Pero puede ser. Yo no he estado en el Edén, pero yo creo que me tocará algún día llegar a esa conclusión. Pero bueno, después de eso, ¿qué pasó? Se hizo horripilante porque cambió toda la realidad del Edén afuera del Edén. Y esa es la naturaleza en la que estamos viviendo. Y bueno, ahí vienen la influencia de espíritus que, por ejemplo, cuando estamos haciendo las cosas, puedo decir, primero, Dios es espíritu y el Padre de todos los espíritus, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Yo no voy a ver muchos versículos porque realmente quiero dejar los conceptos claros, pero los voy a ir citando básicamente para los que quieran tomar nota. Juan 4:24 y Hebreos 12:9. Dios creó todos los espíritus, Colosenses 1:16. Ángeles son espíritus ministradores, Hebreos 1:6-7 y Lucas 15:10. Adoran a Dios, celebran el amor de Dios en nuestra salvación y ministran a aquellos que reciben vida eterna. 4. Los espíritus por naturaleza no poseen sangre ni cuerpo. Y los ángeles en diferentes ocasiones se han aparecido como hombres en Génesis 18:1 y 2 y Hebreos 13:2. Hay diferentes niveles de ángeles o espíritus. Tenemos algunos poderosos como son Miguel, Gabriel y bueno, Lucifer. Y finalmente sabemos que Lucifer cayó en desgracia, fue desobediente. La desobediencia nos lleva a vivir de esa forma en donde empezamos a crearnos mentalidades de engaño. A veces es bueno hacerse algunas preguntas porque yo he escuchado muchas veces a algunas personas que dicen, lo que ves es lo que recibes. Bueno, suena bonito, ¿no? Así como lo que ves es lo que recibes. Es como decir, Efraín, yo soy una persona íntegra, lo que ves, recibes. Ya, quizás yo me estoy autocalificando, pero quizás es una persona que simplemente está dando una imagen, pero que en realidad adentro de sí mismo, lo que ve uno no es la realidad. ¿Qué es lo que está pasando en todo esto?
Hay espíritus que están trastocando, que están impactando la vida de las personas, que nos están afectando. Y muchas veces no ponemos atención a esas cosas, simplemente porque lo queremos ver o de la manera muy natural. Pues la vida es así, tiene circunstancias. Pero Dios crea las cosas con principios de tal forma que funcionen las cosas a la perfección. Nos hizo perfectos y nos dio esa capacidad de poder ver las cosas. Cuando estamos en una naturaleza como la que nos toca vivir, tenemos retos, pero el Señor ha marcado el camino a través de su palabra para que vayamos viviendo y adoptando esa vida a la que nos ha invitado a vivir. Máxime que ahora sabemos que somos salvos en Cristo. Él nos ha dado libertad precisamente para vivir en libertad y no estar de circunstancia en circunstancia. Hace rato estábamos comentando con unos pastores que hay que ver la vida desde la visión de Dios y no vivir la vida desde las circunstancias que nos están envolviendo. Las circunstancias vienen a ser factores que nos distraen, que nos están impactando y nos están haciendo incluso autocalificarnos. Y muchas veces nos estamos autosaboteando en las cosas que estamos haciendo. Queremos avanzar, pero no creemos en nosotros mismos. Es tan importante creerle a Dios, tener confianza en Dios, como también es importante creer en uno mismo. Yo el otro día estaba compartiendo un testimonio en una ocasión que fui a predicar a México. El Señor me cambió el tema y me pidió que hablara de algo que yo no me sentía pleno en ese momento, porque soy un poquito de preparar las cosas, pero ya aprendí que con el Espíritu Santo hay que dejar que todo fluya. Con Dios hay que fluir, porque Él fluye y hace las cosas como quiere. Total que yo le dije al Señor, bueno, yo me siento insuficiente para hacer eso. Yo me estoy dando un calificativo. Claro está que se lo dije a Dios y Dios me dice, sí, eres insuficiente, pero yo soy suficiente y yo te hago suficiente. O sea, yo me puedo estar autocalificando y me puedo incluso autosabotear. Si yo estoy llamado para servir a Dios, servirles a ustedes, servir a todo el mundo, al prójimo, pero yo mismo me estoy autolimitando, ¿qué clase de servicio voy a dar? Y por otro lado, ¿cómo voy a expresar el amor que Dios está poniendo en mí para todos los demás? Porque en realidad estamos acá para ser libres en ese amor que Dios nos da y no vivir bajo esas circunstancias en donde vemos que hay una serie de situaciones que estamos dejando que hayan espíritus como el espíritu del temor. Estamos permitiendo que todos esos espíritus estén atrás de nosotros o molestándonos o influyéndonos, tentándonos constantemente. Si Dios es espíritu y es el Padre de los espíritus, como dice en Juan 4, 23, 24, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Hay experiencias de vida, por ejemplo, en una ocasión a los líderes en Barbados, a los líderes del ministerio en Barbados, les ocurrió que tuvieron alguna avería de su carro y se pararon en la carretera. Y entonces, cuando el esposo de Jane, que es una de las líderes, o era una de las líderes del ministerio allá, iba a acercarse a la carretera, él sintió que algo lo jaló. Y justo cuando lo jala, va pasando un vehículo que si él no hubiese tenido esa experiencia, hubiese sido arrollado por el vehículo y lo hubiese matado. ¿Qué es lo que decimos con eso? Oh, el ángel de la guarda.
¿Qué es el ángel de la guarda? Es un espíritu, ¿no? Que está cuidando de nosotros. Y hay muchas experiencias de ese estilo, de cómo el Señor nos cuida, nos va guardando y nos va permitiendo ir avanzando y estar además afianzados y con una confianza verdaderamente en Él. Cuando yo me pongo a ver la palabra de Dios, ¿a qué conclusión llego? Bueno, nos está mostrando un estilo de vida, una forma de realizar las cosas. Cuando a mí me llama a estudiar los principios bíblicos, que bueno, la Biblia está cuajada de principios del reino que nos van dando pautas para vivir la vida. Y en ese contexto vamos trabajando y viviendo esos principios. Sin embargo, como el enemigo está ahí molestando, nosotros vamos dejando que eso ocurra y a veces nosotros mismos nos dejamos llevar por esas cuestiones. Para ilustrar un poquito esta situación, les quiero compartir cuando el Señor me llamó a que le sirviera. Yo tenía 14 años de edad y Él me dice, ven, búscame y sírveme. Ok, empecé a buscarlo. Muchacho de 14 años, con una capacidad de imaginarse el mundo como uno quisiera. Y entonces yo dije, ok, si dice que vaya y lo busque, pues voy y lo busco. Entonces dije, bueno, se trata de buscar a Jesús. Pues a Jesús, como dice un dicho que quizás acá lo tienen, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, hay muchas formas de conocer a Cristo, yo dije, para mí. Entonces me fui a buscar a Dios y llegué a unos grupos de Nueva Era. En mi ignorancia empecé a estar conviviendo con esa gente. Pero Dios es bueno. En un momento que yo estaba con esa gente haciendo, créanme que cuando estaba ahí con ellos y yo veía lo que estaban haciendo, yo decía, oh, yo quiero que me llamen a mí para hacer eso. Imagínense el nivel de ignorancia. Por ignorancia perece mi pueblo, dice Dios, ¿va? Entonces en un momento se estaba haciendo una meditación, también parecía lo más normal, y estaba ahí en medio de esa meditación, y de repente escucho la voz de Dios que me dice, levántate y sal de aquí, porque tú no perteneces a esto. Pues me levanté, me salí y no regresé. Pero el hombre es terco. Eso ocurrió como a los 15 años quizás. Bueno, antes de cumplir 16 años tuve una experiencia terrible. Empecé una noche sin poder dormir. Había trabajado todo el santo día, estudiaba y trabajaba. Entonces imagínense el ritmo de trabajo que traía. Llegó la hora de dormir, me fui a dormir y no dormí. Pasó un día, 2 días, 5 días, 7 días, 2 semanas sin poder dormir. Pero lo curioso es que durante el día yo funcionaba normal. Estudiaba, trabajaba en la mañana, estudiaba en la tarde. Pero llegaba la noche y no podía dormir. ¿Qué era lo que ocurría? Me llenaba de un miedo, de un temor que no sabía ni de dónde venía. A veces hasta me sentía más que tenso, que me faltaba la respiración. Un tío mío me dijo, bueno, necesitas controlarte, es doctor, o era doctor. Necesitas controlarte porque si no te voy a dar medicamentos muy fuertes para que puedas dormir y eso tampoco está bien. Tienes que controlarte. Vino una hermana queriendo ayudarme a hacer meditaciones porque andaba metida también en esas cosas que además debo decir, yo la metí a ese rollo. Bueno, yo la tuve que sacar con la bendición de Dios porque verdaderamente eso es nefasto. Bueno, ella vino, vamos a hacer meditación, hermanito. No funcionaba. Yo le empecé a orar al Señor. ¿Qué debía de hacer? Yo me estaba sintiendo ya verdaderamente mal. No tenía otra forma de a dónde recurrir. No obstante que cuando el Señor me hace que lo empiece a buscar, me pone a un mentor, a un doctor en teología, para que me empezara a enseñar el camino a buscar a Cristo, a conocer de la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Y yo regresaba con él y me decía, Efraín, tienes que hacer la tarea. La Biblia es el camino,
Ahí vas a empezar a desarrollar tu relación con Dios y a caminar con Dios. Pero bueno, yo decía, ok, pero hay otros caminos para conocer de Cristo. Con toda esa situación, yo leí hasta los escritos de los evangelios apócrifos y todas esas cosas, que no leí. Todo lo que se me puso al frente lo hice. Pero el Señor, cuando yo estaba pasando por ese momento, que no era otra cosa más que la manifestación del enemigo, y que gracias a Dios nunca llegó a haber alguna situación de posesión, o sea, de posesión o cosas por el estilo. Yo solamente recibí una revelación de Dios y que me dijo, regresa a tu amor fundamental, a tu primer amor, fue lo que me dijo. Y me puso una palabra nada más en el pensamiento, Jesús. Y yo empecé a repetir esa palabra, Jesús, Jesús. Esa noche, solo Jesús, 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 Jesús. Y yo caí en un profundo sueño hasta el otro día, en la mañana, que tenía que levantarme, y con la palabra en la mente, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo empecé a entender cuál era el camino. El Señor me estaba formando, me estaba educando, me estaba diciendo, ese no es el camino. Pero somos tercos. Bueno, soy terco. Cuando yo voy a vivir a Canadá, empiezo a tener un valle de sequía porque no encontraba, en ese momento que yo llego a Canadá, casi no hablo inglés. Me costaba trabajo interactuar con la gente allá. Y por supuesto, no conocía ninguna iglesia hispana a donde congregarme, ni mucho menos. Entonces, ¿qué hice? Busqué un grupo de meditación, y era un grupo de meditación de yoga, que le llaman Raja Yoga. Más ocultismo. Y llego otra vez a eso. Y en una de esas meditaciones, que yo hacía mis meditaciones orándole a Cristo, ¿no? Orándole a Dios. Pero en una de esas meditaciones, el Señor me dice otra vez, levántate y sal de aquí, porque tú no perteneces a esto. ¡Wow! Desde entonces dije, ok, entendí. No podemos ser tercos ni necios cuando el Señor está con nosotros. Pero con qué gratitud he dicho al Señor, gracias, gracias por mostrarme el camino, gracias por cuidar de mí, y gracias porque además me enseñas que ese es el camino que hay que enseñar. Muchas veces estamos tentados a estar en cuestiones de ocultismo, en cuestiones de lo que el mundo dice. En lugar de, le creemos más fácilmente al mundo que a lo que dice la palabra de Dios, que a lo que dice Dios. En la oración está el consejo de Dios. Cuando estamos orando, estamos en comunicación con el Señor. Y cuando estamos orando es cuando Él nos revela muchas cosas. Yo le doy gracias a Dios que me permite estar aquí con ustedes. Y por supuesto, gracias a ustedes. Y ojalá no me hagan regresar la cubeta, pero gracias porque ustedes me permiten estar acá compartiendo todo esto, porque entre más enseña uno, y yo creo que cuando estamos predicando, yo creo que todos los predicadores coincidirán conmigo, entre más hablamos de la palabra de Dios, más aprendemos, más nos enseña, más nos revela, más profundamente estamos conociendo las cosas, los misterios de Dios, y más nos vamos encauzando en el camino de Él. Y eso no quiere decir que no vamos a tener luchas contra esos espíritus, contra esas cosas del mal, del enemigo, que incluso nos hace tomar decisiones hasta de llegar a degradarnos nosotros mismos, cuando caemos en situaciones de adicciones, a prostitución y tantas cosas. A veces, por ejemplo, en Canadá vemos poca gente que esté sin hogar. Sin embargo, hay. Y cuando vemos esa gente, que ahora abunda más que antes, vemos gente con problemas de adicción y todas esas cuestiones. Cuando uno habla con esa gente, uno ve la lejanía de ellos con Dios. Por supuesto, no todo el mundo cree en Dios. Pero entre más lejos estamos de Dios, más fácil presa somos de esos
ataques del enemigo. Y creo que estamos en un proceso donde el Señor nos ha mostrado que si Él vive en el tercer cielo, nosotros estamos debajo de los cielos, y Cristo murió por nosotros fue precisamente para que nosotros conozcamos una verdad que nos fue ocultada con el pecado. Y que en lugar de que nos enamoremos del pecado, que nos enamoremos del amor de Dios. Que caminemos en ese amor. Porque realmente, ¿qué es el amor? Si Dios es amor, ¿qué es el amor? El amor es lo único que nos permite construir, edificar y fortalecernos en la roca que es Cristo. En lugar de estar con situaciones que nos están impactando la mente y nos están degradando y haciéndonos débiles. Somos fuertes en Cristo, pero en el pecado o lejos de Cristo somos débiles. Con Cristo crecemos. El mundo nos empuja, pero Dios nos va guiando. Nos guía para ser efectivos. A todos nos hizo con la posibilidad, no con la posibilidad, sino con la, yo diría, porque tampoco es usar la palabra obligatoriedad, nos hizo con un propósito de florecer. Y bueno, si nos hizo con el propósito de florecer, tenemos dos opciones: o florecemos desde el reino de Dios o florecemos desde el reino del mundo. ¿Cómo podemos cambiar toda esa historia? Cuando caminamos con fe, cuando realmente buscamos y queremos conocer quién es Dios, quién es el Señor al que le servimos, quién es el que pagó por nosotros. Y entonces hay dos cosas. Cuando estamos con malos hábitos que son definitivamente generados por el enemigo y porque nosotros en nuestra mentalidad que dejamos que sea un tanto débil, permitimos que nos vayan robando la paz, que vaya tomando terreno y nos está consumiendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en todo eso? Decimos, ok, yo ya no quiero tener este mal hábito. A lo mejor hay quien no le gusta hacer su cama en la mañana y eso es un mal hábito. Pero ¿cómo voy a corregir ese hábito? Un poco hablaba Tim hace rato. Cuando hay dos reinos y está un hábito malo, negativo, que no nos deja crecer, es un reino que está ahí establecido. Pero entonces, cuando queremos echar fuera eso, tenemos que desplazar ese reino de la maldad, pero no puede quedar vacío eso ahí. Porque ¿qué dice en la palabra de Dios? Cuando un espíritu maligno ha sido echado, un demonio, se va. Pero después, como no se siente a gusto allá en esa resequedad donde vive, dice, oh, yo quiero volver a mi casa. Y encuentra la casa que está aseada, limpia, bonita, con buenos ornamentos, perfumada y toda la cosa. Y ya no viene él solo. Viene y vuelve a tomar posesión, pero viene con más. Toda una legión. Y todo eso va impactando nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ir caminando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ok, echamos fuera un mal hábito, un mal pensamiento, una actitud negativa. ¿Con qué? La llenamos con el reino de Dios para poder desplazar eso, porque no puede haber nada vacío. Desplazamos un reino y traemos otro reino a que llene lo que estamos modificando para poder tomar una actitud distinta. En nosotros está la victoria porque Cristo ya nos dio la victoria, ¿verdad? Ahora, ¿estamos dispuestos a vivirla? ¿Estamos dispuestos a trabajarla? ¿Estamos dispuestos a caminar con todo eso? Es una lucha espiritual que tenemos, constante. A veces yo digo, no hay que espiritualizar toda la vida, porque a veces también terminamos echándole la culpa de todo al enemigo. Pero a veces no es eso, es simplemente la forma como tomamos decisiones. El enemigo a lo mejor ni siquiera está al pendiente de uno, pero nosotros tomamos decisiones
que no están correctas, que van a tener un impacto o que van a producir un fruto que no es lo que necesitamos. Por eso esa relación con Dios es tan importante, siempre teniendo esa comunión con Él, pero también esa conciencia de que estamos luchando espiritualmente contra todas esas manifestaciones de los espíritus del enemigo que están viniendo a estar molestando, a sacarnos la paz, a distraernos, a llevarnos a otros caminos. Si estamos expuestos a eso y queremos vivir en ese estado, vamos a tener una lucha constante, porque también Cristo murió por todos y Él está ahí. Él murió para salvar a todo mundo, no nada más a los que creemos en Él. Murió por toda la humanidad. Y eso es algo que Él está ahí esperando a que le abramos la puerta de nuestros corazones para poder entrar y cenar con nosotros. Él siempre va a estar buscándonos, que eso es lo más hermoso. Dios siempre se ha acercado a nosotros. Nosotros siempre fallamos en irlo a buscar a Él. Nos es más fácil alejarnos que estar con Él. Pareciera que eso que hay en el mundo tiene su atractivo, quizás porque es más cómodo, quizás porque es más fácil, quizás porque creemos que no hay reglas allá afuera. Yo recuerdo que en algunas ocasiones cuando mis hijos me decían que por qué tenían que hacer las cosas de una manera hablándoles de Dios, decía, pero papá, ¿por qué nos hablas de Dios todo el tiempo? En países como Canadá, donde me toca vivir ahora, hay unas formas diferentes de hacer la vida. Los chicos cuando cumplen 18 años de edad en general, ya son libres de hacer prácticamente lo que quieran. Incluso muchos padres les dicen, ok, ya tienes 18 años, puedes irte a vivir a donde tú quieras, pero si quieres quedarte aquí, bueno, está bien, pero ahora vas a pagar renta, porque ahora ya nos vamos a dedicar a trabajar por nuestra pensión, dicen los papás o algunos papás. Bueno, yo les decía a mis hijos, si ustedes creen que pueden hacer todo eso, o sea, seamos sabios. El Señor instituyó a la familia para vivir en cohesión, en unidad, porque estando unidos y trabajando sobre esa unidad, somos más fuertes. En esa unidad en Cristo, no para ir a luchar por tus propias fuerzas allá afuera. Les decía, si ustedes creen que las reglas que nosotros tenemos acá, porque esto es lo que nos da la ley moral de vivir bajo las directrices de la palabra de Dios, es más difícil que lo que hay allá afuera. Allá afuera hay que cumplir con reglas. La calle no es para que yo haga lo que yo quiera. Yo les digo, bueno, vete y trata de cruzar allá en Canadá. El que quiere cruzar, el peatón que quiere cruzar, casi se tiene que ir a la esquina, esperar que esté el semáforo en rojo para los vehículos y el semáforo en verde para los peatones, y ahí es a la hora que pueden pasar. Pero si pasas en un momento inadecuado, bueno, te puede atropellar el carro, te puede poner un ticket la policía por romper una regla. Dios, son detallitos, pero lo que quiero decir con todo esto es que hay muchas más reglas allá afuera que nos limitan a tomar decisiones. Y allá, cuando se violentan esas leyes, hasta el bote puede ir a parar uno, ¿no? Como dicen los mexicanos, no sé si cómo digan acá, al bote, a la cárcel. La penalidad es más dura. Acá, caminando con Dios, con Cristo, la penalidad, sí, la pagamos porque hay alguna penalidad de alguna manera, pero hay misericordia, hay compasión, hay amor. Y a eso es a lo que estamos apelando, al amor de Cristo. Seamos conscientes que tenemos una lucha espiritual, pero no dejemos que nos gane la lucha espiritual. Por eso, como decía Tim hace rato, que se adelantó un poco a lo que estábamos hablando de cuando hizo la mención de lo que le dijo Jehová, bueno, lo que le dijo Dios a Adán. Pero ¿quién te dijo que estabas desnudo? Creo yo que es un momento cuando estamos enfrentando todas estas cosas que tengamos presente esa pequeña pero tan importante frase: ¿quién me dijo eso?
de quién provienen las cosas. A veces las personas vienen y nos dicen cosas porque es la única forma de que ellos quizás estén en paz, porque están siendo martirizados en su propia naturaleza, y lo único que pueden hacer es ir y echar fuera en otros lo que los está autolimitando a ellos, lo que los hace quizás infelices, que los está alejando del poder de la mano de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando viene alguien así, para que nosotros sepamos si estamos haciendo lo correcto o no, tenemos que entrar en ese proceso de reflexión, discernimiento. ¿Quién me dijo eso? ¿Por qué me lo dijo? ¿Para qué me lo dijo? ¿Es verdad? ¿Viene de Dios? ¿No es verdad? ¿Qué debo de hacer? Quizás suena demasiado, cuando estamos hablando de estas cosas, es demasiado empezar a pensar, cuesta trabajo, me gusta ser rápido. Créanme que cuando vamos entrenando la mente a pensar esas cosas en automático, eso todo ocurre. Eso es el discernimiento. Entonces, busquemos un poco entrar en ese concepto, porque necesitamos parar esa lucha espiritual y descansar en Cristo, llenándonos del Espíritu Santo, llenándonos de su presencia para poder caminar en plenitud. Eso no quiere decir que no vamos a enfrentar circunstancias, las vamos a enfrentar, porque eso va a estar ahí. Jesús dijo, las circunstancias van a estar ahí, pero cuentan conmigo porque yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a concluir este pequeño detalle, porque cuando hablamos de todas estas cosas, quiero hacer mención a algo muy importante. Cuando Dios crea el universo, lo creó con un orden divino, para que funcionara todo muy bien, para que se hicieran las cosas con orden, no en desorden, y con algo muy importante. Dos cosas creo yo que son sumamente importantes, además del orden, pero no necesariamente es porque sea lo más importante, pero con amor, en amor y con propósito. Todo lo que Dios ha puesto en nosotros lo puso con amor, en amor, por amor y con propósito, para que funcione ordenadamente, para ir hacia adelante a conquistar la tierra prometida que Él nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. No para vivir en dolor y en constante lucha con el enemigo, que además ya fue vencido. Seamos conscientes de que está ahí, seamos conscientes de que nos quiere robar nuestra promesa, nuestra bendición, la paz. Y por eso necesitamos estar alerta. No ir a hacer como yo hice, creo que hacer meditación no tiene nada malo. Bueno, pero no es de Dios eso. Al menos no era el camino. Dios nos invita a que seamos agentes de oración permanente. Las 24 horas orando. Bueno, uno se imagina que tengo que estar postrado 24 horas para orar. No, no es así, pero estamos con la palabra de Dios constantemente fluyendo y constantemente en comunión con Él, que podemos estar las 24 horas a pesar de estar haciendo otras cuestiones, orando y en conexión con Él. Eso nos da un camino distinto, nos fortalece, y ahí puedo decir y cerrar con este versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, muchas gracias. El café para los que están despiertos. Pues gracias, Efraín. La realidad del mundo espiritual, muchos no creen, solamente creen lo que pueden ver con los ojos físicos. Y así hay un montón de cristianos
o lo que se llaman cristianos, hijos de Dios, que interpretan todo aquí con los ojos físicos, tal como los discípulos primeros. Y con Efraín estoy de acuerdo que no todo es algo espiritual. Puede ser que me comí cebolla con mantequilla de maní y me dio un dolor de cabeza o una pesadilla y no tiene nada que ver con lo espiritual. Sin embargo, es posible que mi espíritu, tu espíritu, sabe que nuestro espíritu no duerme. Y que muchas veces lo que experimentamos en los sueños es algo real a nivel del espíritu. A veces. Y a veces es simplemente nuestra mente limpiándose. Entonces necesitamos discernimiento, ¿verdad? ¿Qué tal cuando estamos mirando el cine y tiene, es que no vamos a entrar a ese edificio porque hay espíritus, hay ruidos, las puertas se cierran solas, todo eso, ¿es real o no? Puede ser. No son efectos especiales todos. Está basado en una realidad. La gente que hace magia y se levanta sola, sin apoyo. ¿Por cuál poder está haciéndolo? De que Felipe fue trasladado en el espíritu, estuvo en el desierto y próximamente está en Jerusalén. ¡Pum! Llevado en el espíritu de Dios en un segundo, trasladado físicamente. ¿De quién es este? De Dios, ¿verdad? Hay una realidad mucho más allá de lo que discierne la iglesia, y la iglesia muchas veces por miedo y falta de conocimiento está atribuyendo todo lo que es sobrenatural a la nueva era y no quiere nada que ver con sacar demonios porque les da miedo a los pastores, no entienden. Esto ocurrió durante el tiempo de Jesús y hoy mira lo que dice en 2 Timoteo 2 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapar el qué, el lazo del diablo. Está hablando a Timoteo para hablar con la iglesia, no a los inconversos de la calle. ¡Ojo! Ding, 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 ding. Tiempo para despertarnos. ¿Cuántos conocen la voz del temor y el rechazo mejor que la voz de nuestro Mesías resucitado? Ya es hora de dejar de dormir.
Salmo 40. Me hizo pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sabéis que, mira, hay tanto que enseñaros. Hermanos, y apenas estoy aprendiendo, pero he visto milagros. Hasta hay un testimonio aquí mismo sentado de lo que ahora estoy hablando. Pero no he hablado con la persona para ver si estaría dispuesta de ayudarme con testimonio. Pero hay lugares en el mundo espiritual que son tan reales como sentado sobre la silla física en que estás. Hay prisiones, que dice en Isaías 61, que el Mesías vino para librar a los prisioneros encarcelados. ¿Tú crees que él iba por... ¿Dónde está la cárcel más famosa aquí en La Habana? ¿Dónde está? Bueno, ya sabe dónde está. ¿Tú crees que Cristo iba a venir con una metralleta y acabar con toda la guardia y sacar los prisioneros? A eso se refiere el Isaías 60. Pero hay muchos de nosotros que hemos sido cautivos, prisioneros en lugares ocultos, a veces en túneles oscuros, a veces en cuevas, a veces en muchos lugares, en pozos, en trampas. Mucho tiene que ver con las traumas que hemos sufrido como niños, o en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en lo que sea. Y luego tenemos el alma fracturada. Y hay una parte de nosotros que parece que no podemos pasar esa experiencia y sentimos cautivos. Cristo vino a salvarte y liberarte. ¡Aleluya! Pero tenemos que aprender cómo hacerlo en el poder del Espíritu Santo. No temeroso, porque el enemigo solamente hace mímica de lo que es la verdad en Dios. ¡Venga! Todo lo que hace la nueva era para engañar a la gente. Mira, espíritu de adivinación, ¿de dónde viene? Imitando al Espíritu Santo. Venga, te leo la palma, te leo las cartas. ¿Para qué? Para tu futuro. ¿Qué está imitando? El espíritu de profecía. ¿A qué no? El espíritu que guía a los hijos de Dios. Romanos 8:14. Venga ya. Tiempo de despertarnos. Un día estoy sentado en mi escritorio. Esta es verdad lo que te cuento. Estoy sentado en mi escritorio en casa. Habíamos tenido 2 estudiantes de España. Ahora, éramos misioneros en España y amamos a la gente. No tiene nada que ver. Pero cada cultura tiene partes ocultas, leyes ocultas, costumbres. Aquí tiene santería y hechicería y muchas cosas más. En mi país ni quiero empezar con la lista porque voy a vomitar. Es peor que el tuyo. Es tremendo.
¿Y qué? Estoy sentado ahí en mi escritorio y me doy cuenta que hay un espíritu en la puerta de mi despacho. Grandote el tío. Porque yo puedo ver a los espíritus ahora. Y los ángeles. Inmenso. Ahora, yo estaba haciendo mi cosa y sabes que cuando hay alguien que se te acerca, no le oyes, pero sientes su presencia. Este es tu espíritu sintiendo la presencia de otro espíritu. ¿Entendéis? Entonces yo sé que este espíritu es más grande que la puerta. Y Dios me da el nombre de ese espíritu y yo me volteo con fastidio. ¿Qué haces tú en mi casa, espíritu de muerte? Fuera de aquí. No me dio miedo, me dio coraje. El nervio de aparecer en mi casa. Le eché y luego pedí al Señor cuál fue la puerta abierta, por qué tuvo la entrada legal a mi casa, y me di cuenta que los muchachos, estudiantes, nos habían regalado pósteres y otras cosas de España que tienen que ver con el oculto. Entonces fui al garaje, lo destruí, lo puse en una bolsa, lo cerré, lo sellé con aceite y oración, lo eché a la basura y luego limpié, bendije mi casa de arriba a abajo. Completa. Fuera. ¿Sabes una cosa? No tenemos que tener temor. ¿Sabes por qué? Porque mira. Es tan guay. Perdón, ese es español. Es tan chévere. Es tan padre. Que ahora estamos unidos a nuestro Creador. ¿Y quién es mayor que el Creador? Nadie. Porque todo lo demás fue hecho por Él. Venga. Ahí está mi seguridad. Aleluya. Amén. ¿Quién me lo dijo? Dios dijo a Adán y Eva, ¿quién te lo dijo que estabas desnudo? ¿Sabes que han estudiado esto los científicos, los médicos y todo? Y tal como podemos escuchar al Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesucristo cuando preguntó a los discípulos? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, primera cosa que le viene a la mente, sale por la boca. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo contestó Jesucristo? Bien hecho, Pedro, estabas prestando atención 10 por 10. Sacaste una buena nota. No. ¿Qué dijo? Carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre en el cielo. ¿Cómo fue esto? Por el Espíritu de Dios, habló con el Espíritu de Pedro, por las ondas theta, llega a la mente de Pedro, forma lenguaje que Pedro conocía, que era griego probablemente o hebreo, y
Luego con la boca declaró lo que estaban pensando. Gracias. Espíritu, alma, cuerpo. ¿Entendido? Ya. Ahora, próxima cosa que sale de la boca de Pedro. Jesucristo dice, voy a compartir lo que va a pasar para que mis amigos, mis discípulos estén dispuestos y estén listos. El Hijo del Hombre va a sufrir. Esto está en Mateo 10. Es cuestión de acostumbrarse. El Hijo del Hombre va a sufrir. Va a ser abusado, va a hacer de todo y luego le van a crucificar, pero el tercer día va a resucitar. Pedro ahora está hablando ¿qué? Está hablando según la naturaleza humana, pero no estaba entendiendo por su espíritu lo que viene de Dios. Y si no está según el plan y la luz y la persona y el reino de Dios, si no está de acuerdo, hay que desecharlo. Punto. Gálatas 5, 16 al 18. Ya les redondeó lo que yo les estaba dando. Andéis por el Espíritu Santo y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se oponen. Pues yo les di todo eso, pero ya él lo está centrando. Fácil. Ya lo está Si centrando. yo digo a uno de vosotros, me Pero encanta les llegar a clarifico un poco conocerte, más, me has bendecido Pero ver yo se tu los di más, interés en las cosas de Dios. Ya, más ¿De cuál resumido, reino, con cuál reino está de acuerdo eso? va y les pone el dedo sobre la llaga. De Dios, ¿no? Porque es una bendición, es edificación. Ya, Pero está si bien, yo te porque está digo, qué preparando lo que va a bobo, hablar es en la que siguiente. no aprendes nada, jolines. Ya, ¿Qué- por es la qué cuestión hijo? de la separación de la ¿Qué persona hija? del pecado. He Por todo perdido eso, todo está mi abriendo tiempo brecha sobre, para los- mire, gasté un montón de dinero sobre ti. Ya, bueno. Ahora, ¿cuál reino está hablando? No es según el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? ¿Aceptarlo? Voy a enseñaros ahora mismo cómo defenderte y poner el escudo de la fe. ¿Listos? En una forma práctica. ¿De acuerdo? Todo el mundo hay que cruzar los brazos así. Venga. Bueno, ya me lo terminé. Muchas gracias. Ahora, si Efraín, ven, Sí. ven. Si Efraín empieza a hablarme y yo hago esto, ¿qué estoy diciendo? Seguro que no tengo frío. Mira, hace calor. ¿Cómo estás, Tim? Yo no sé. ¿Qué me cuentas? Bueno, ¿Cómo te ha ido? pues más o menos, ¿qué te importa? Bueno, yo nada más quiero saber de ti. Cuando estoy así, estoy cerrado, ¿no? Estoy en guardia. ¿A que sí o no? ¿Sientes que tu espíritu se ha cerrado? ¿Me entendéis? Ahora hace esto. Ahora, si yo vengo a mi amigo, que enojaré. Venga. Ah, mi amor. Es para recibir. ¿Me entendéis? Entonces, antes hay que discernir quién me lo dijo, con cuál reino se pone de acuerdo lo que estoy viendo, el fruto de la vida de alguien, lo que está diciendo, su actitud, etc. Si es de Dios,
Muchas gracias, lo recibo. Si no es de Dios, voy a orar por ti, pero voy a guardar mi corazón porque de allí viene la fuente de la vida. Gracias. Amén. Bueno, ¿estás dispuesto de ayudarme? ¿Ahora? ¿Testimonio? ¿Sí? Micrófono. Yo te hago preguntas para hacerlo más fácil, para puntualizar lo que estoy buscando. ¿Okay? Porque por el tiempo que nos queda, no tenemos tiempo, pero me encanta tu historia. Ok. Aquí tenemos a Anita. Dale un aplauso. Es una hermana hermosa de espíritu y dispuesta de seguir a Dios, cueste lo que cueste. Entonces el sábado, creo que, el viernes aquí en el culto, Dios le sacó de unas prisiones en el mundo espiritual. Yo estaba ministrando y todo el mundo había venido adelante para darnos una idea, para entregarse a una relación más íntima, ¿verdad?, con el Padre Celestial y caminar en su camino de santidad. ¿Entendido? Allí tenemos el contexto. Ahora, el Señor estaba hablando y trabajando en su corazón, el corazón de Anita. Y yo de aquí, yo estaba viendo la necesidad en el mundo espiritual, lo que había. Y el Señor me estaba diciendo, vete, hay que buscarla. Yo tengo algo para ella, para sacarla de donde está. ¿Entendido? Recuerde que el Señor nos guía, va por delante. Amén. Entonces, yo bajaba a través de la multitud, le llegué. Ahora, quiero que solamente tenemos tiempo para un par de puntos aquí, pero si queréis gozaros de cómo Dios ha trabajado en su vida, puede hablar con ella, ¿ok? Pero cuando tú me dijiste, cuando yo llegué, Dios me ha dado una forma de ministrar que es representar al Padre Celestial y dar un abrazo sanadora a la gente. Y he visto gente librada de adicciones, de problemas de salud físicas, de emocionales, de muchísimas cosas. Os digo la verdad. Y entonces, esto es lo que el Señor me estaba diciéndome a mí. ¿Y qué fue que me dijiste que tú estabas anhelando? Yo le estaba pidiendo a Dios. No, más fuerte. No. Yo le estaba pidiendo a Dios que ella necesitaba de un abrazo. Porque muchas veces él se acercaba y yo lo ignoraba. Y le decía, Señor, ya no quiero seguir de esta manera que yo estoy haciendo. Yo necesito que tú sanes todas las cosas que yo tenía en el pasado que me perseguían y pensamientos que el diablo me mandaba
que me hacían dudar y no me dejaban llegar a la plenitud de la gloriosa de Dios, a la presencia que es lo que quería yo. Y yo le decía, yo necesito ese abrazo tuyo que me restaure y me sane. Y en ese momento llegué a él y me pide, si de parte de Dios, que si Él quiere que Dios me abrace. Entonces era Dios contestándome lo que acababa yo de pedir. Y me abrazaba, y entonces mientras que Él me abrazaba, yo estaba abrazando a Dios. Yo no lo estaba abrazando a Dios. Yo lo abrazaba fuerte y decía, Señor, no me sueltes. Le sigo contando la experiencia como Bueno, en un momento. Ok. Mire qué bueno es Dios. Aleluya. Ahora. Me da tanto gozo. Amén. Y ahora yo le veo en el Espíritu, según el Espíritu de Dios. Dios me da visión, me da películas, me da muchas cosas para revelarme dónde está la gente y qué necesita. La Biblia habla de eso en 1 de Corintios, ¿no? Palabras de ciencia, palabras de conocimiento, de muchas cosas, ¿no? Y hablaba con los profetas, con muchas personas, por sueño, por mucha visión abierta con Pedro, etcétera, etcétera. Entonces Dios me habla muchas veces así. Entonces, ¿qué pasa? Yo le veo atrapado como una chiquilla en trauma, ¿me entendéis? Y yo sabía, porque con los ángeles en el mundo espiritual y con el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, aleluya, ya tenemos la victoria. Y aunque esté muy oscuro en los lugares oscuros de tinieblas, no necesitamos luces artificiales, porque la luz que es Cristo, Génesis 1:3, está resplendiente a través de nosotros y vemos perfectamente lo que hay. Vamos. Estoy estirándoos un poquito, pero está bien. Entonces yo le pedí permiso, le pregunté, ¿quieres salir? Y realmente cuando él me hizo esa pregunta, yo le dije, sí, quiero salir. Y cuando empecé a caminar, caminé como una niña, guiada por su padre. Normalmente cuando uno camina rápido. No, yo empecé a dar pasos pausados. Y eso me sorprendió porque no era yo, era mi espíritu que estaba empezando a caminar. Poco a poco caminamos hasta el final. Eso fue asombroso para mí porque literalmente vi como mi espíritu, o sea, no lo vi visualmente, pero sentí mi espíritu que él es el que estaba caminando nuevamente con Dios de la mano. Como estaba presa, no podía hacerlo. Cuando empecé a caminar, caminé en el espíritu con Dios. Saliste, estabas libre. Después cuando ya llegamos allí, me dice, ya, o sea, yo me sentía como una niña que era libre, literalmente me sentí gozosa, de una manera que empecé a dar brincos mientras iba caminando. Ya mi actitud cambió, de tristeza, como estaba oprimida, a gozo. Y empecé a gozarme, empecé a saltar, empecé a danzar, como nunca lo pude hacer desde mi niñez. Ya me sentía libre, mi espíritu avanzó tanto que se me rompió sandalia, ya, yo me disfruté de mi espíritu. Gracias. Gracias. Ahora, gloria a Dios. Ya es hora de simplemente alabar. Pero déjame, tengo 9 minutos que me quedan. Mira una cosa. Voy a resumir más el enfoque del punto de vista de Dios. ¿Cómo es que Dios nos puede amar cuando hemos estado en tanto pecado y hasta rebeldes y todo lo demás? Es porque Él nos conoce y nos creó. Y cuando nos nace un niño en casa,
Le amamos porque es nuestro. Y nos deleitamos por sus gestos, su curiosidad, su forma de ser única, porque es una persona, es un adulto pequeño. Y va creciendo. Amén. Y Dios nos ve de esta manera. Y cuando el niño hace algo malo, dejamos de amarle o simplemente odiamos o le reprendemos porque lo que hace está mal hecho. ¿Verdad? Distinguimos entre la persona que es y lo que hace y lo que dice y etc. Que es pecado, que es bueno, que si hace bien, le felicitamos, pero no quita nada de quién es. Si hace mal o si hace bien, tiene el mismo potencial como persona. Jesucristo, cuando fue arrestado en el huerto, vinieron miles de soldados. Yo tenía fama de poder con los fariseos y todos, con espadas, con lanzas, con todo. Y decía, ¿por qué no me has arrestado antes? Pero no fue el momento, no fue el plan de Dios. Pero sin embargo, Lucas 22:52, ahora es tu hora y el poder de las tinieblas. Él sabía quiénes son ellos y quiénes estaban detrás de ellos y con quienes se habían hecho una alianza. Porque aún Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Sin embargo, desde la cruz, ¿qué está orando Jesús? Padre, que tu juicio caiga sobre estos malvados. Perdónalos, Padre. Los amamos, por esto estoy en la cruz. Sabes que no todo el mundo viene de un trasfondo, una crianza, una herencia de mucha sanidad. Todos tenemos cosas. Hay iniquidad que se ha pasado. Mira las familias a veces. Hay divorcio, generación tras generación tras generación. Hay ladrones y parece que sigue. Hay matanza, parece que sigue. Esto vi en Colombia. Ay. Mucho. Y el barrio donde estaba la iglesia principal, donde yo trabajaba, donde nos robaron después de un culto a pistola, punto de pistola. Ni la policía entraba a ese barrio si no vinieron en un grupo grande por la droga, por todo lo que ocurría allí. Pero hasta Los Ángeles me salvaron la vida más de una vez. Oh, Dios es tan bueno, ¿no? Pero ¿sabes? Que
Si vemos a una persona, había una persona allí, voy a contar este testimonio y con esto terminamos para hoy. ¿De acuerdo? Había un chico, bueno, hombre adulto joven, y que pasaba siempre por la iglesia. Entonces siempre estaba pidiendo, mendigando, ¿no? Pero mintiendo, claro. Es que necesito dinero para mi madre, está enferma, y esto y el otro, y mi hermana, y bueno. Entonces un día me canso, estoy solo en la iglesia. Y como allí hay rejas en todas las ventanas a nivel de la calle, claro. Y el tipo siempre venía por la reja y hablaba por la ventana. Entonces yo pensé, es que me canso de ti. Vamos a mostrarte quién eres. Porque no le tenía miedo. Entonces saqué mi billetera, saqué todo menos la llave para entrar a la iglesia otra vez. La escondí en la iglesia bajo llave. Entonces yo le dije, Henry, vamos a visitar a tu mamá. Muéstrame cómo está enferma, yo voy a orar por ella. Me llevó a una casa que estaba en construcción, a media oscura porque no había luz, no había instalación. Y estaba por el atardecer. Entonces no había mucha luz dentro de la casa. Pero yo sentía que Dios estaba conmigo. Y yo veía a este muchacho. No sabía todo su historial, pero sabía que estaba en prisión. Agobiado. ¿Me entendés? Entro allí, damos una vuelta por los cuartos de la casa y paramos en lo que hubiese sido la sala. Y luego Dios me llena con denuedo la palabra de Dios y le prediqué el Evangelio. Yo amaba a este muchacho como Dios. Bueno, yo llego a la iglesia y comparto esto con los ancianos. ¿Y sabe qué fue su respuesta? ¿Tú hiciste qué? ¿No sabes quién es este muchacho? ¿No sabes cuántos ha matado este muchacho? Te llevó allí para matarte y sacudirte. Dios estaba conmigo. Nunca haga esto otra vez. Llámanos a nosotros. Ellos están preocupados por mi salud, mi vida. Tal vez un mes más tarde recibí las noticias que le habían matado con un machete, sus enemigos. Yo tenía la dicha de compartir con él el camino de verdad y el amor de Dios. Ahora, tenemos que ser sabios, claro. Pero puedes ver a una persona que no haya tenido la misma crianza que tú, que ha sufrido. Alguien con quien su padre nunca tenía relación. Entonces te casas con este tipo y no sabe relacionarse como padre con sus niños. Bueno, esto no tiene que ser permanente en ti. Tú puedes cambiar.
Gracias a Dios. Aleluya. Pero podemos tenernos un poco de paciencia y luego en humildad todos caminamos juntos, de mano a mano, y crecer juntos y gozarnos en todo lo que hace Dios en nuestras vidas. Amén. Amén.